Yanka, a mí me encanta la canción que estamos escuchando, que motiva, que nos alienta y nos lleva a tomar más conciencia también a las diferentes situaciones. Sí. Esta era del año pasado esta canción. ¡Qué bonita! Sí, me encanta. Y hablando de la música chilena también, esta es música chilena, pues, lógico. Música chilena. Estamos celebrando el Día de la Música Nacional. Sí, el Día de la Música Nacional. ¿Y sabes qué tema es importante? A ver. Conciencia. Hay que tomar conciencia de diferentes aspectos, y uno muy, pero muy relevante es nuestro medio ambiente, nuestro planeta y todo lo relacionado. Así es por eso que estamos aquí en el estudio ya con Matías Azón, director nacional de Greenpeace. Bienvenido, Matías, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Bien, muy felices bien. de poder compartir hoy día contigo y también que nos acerques las tremendas campañas y las tremendas iniciativas que ustedes siempre las tienen y están abordando. Siempre estamos en algún conflicto, ¿no? Sí. Pero siempre con la batalla de lucha, y eso es lo relevante. Siempre con las banderitas, efectivamente, no paramos nunca. La verdad, lo que estamos haciendo durante este momento es intentar evitar que una de las industrias más tóxicas del país, que es famosa por los conflictos ambientales, que son la industria salmonera, se instale en las aguas del Parque Nacional Cahuéscar. Okay. Pudimos, la verdad hay un documental, pudimos viajar a esa zona durante principios de este año, con una embarcación científica pequeñita, 14 metros, cruzando hacia el estrecho de Magallanes desde Punta Arenas, pasamos el Cabo Froward, y uno dice, ¿por qué será famoso el Cabo Froward? Bueno, porque las olas son varios metros. ¿Tú lo has hecho alguna vez? ¿Has cruzado por ahí? Bueno. He llegado al Corcovado nomás, ha sido mi máximo. Bueno, también muy contaminado. Por lo mismo, logramos cruzar eso y llegamos directamente hacia el Parque Francisco Coloane, que está por el estrecho de Magallanes, hacia la derecha, ¿no? En la isla Carlos III. Y en el camino pudimos encontrar una de las zonas más limpias y prístinas y puras del planeta. Son aguas muy desconocidas, en donde solo pueblos originarios, sobre todo el pueblo Cahuéscar en esa zona, lleva años recorriendo, y sus descendientes y parte de la gente que ha llegado a la zona son pescadores artesanales, y son fundamentalmente ellos los que han habitado muy poco ese territorio. La verdad es uno de los lugares más aislados del planeta. Es uno de los lugares más puros del planeta. Por sus características, poca gente lo sabe, la región de Magallanes tiene el equivalente a la línea de costa de Aysén hacia arriba. Es decir, si uno agarra todo Chile y lo dobla, se producen esos senos, ensenadas, fiordos, islas. Por tanto, hay una biodiversidad única en ese fondo marino, en donde la tierra y el mar se mezclan, ¿no? Y pudimos encontrar en ese lugar, y es la razón del Parque Marino Francisco Coloane, es un espacio chiquitito, es la razón por la cual los animales más grandes del planeta, las ballenas, llegan a alimentarse, particularmente ballenas jorobadas que vienen luego de reproducirse en el Ecuador a cargar energía a estos lugares que, por su biodiversidad única, por el fondo marino que tienen y por todo esto, logran alimentar a los animales más grandes del mundo. Okay. Y es increíble porque navegando uno podía mirar 10 metros hacia el fondo y se veía todo, ¿no? Incluso debajo de los glaciares, de los hielos flotando, uno podía ver hasta el fondo. La embarcación, como está acreditada y es parte de Whale Sounds, una organización científica, navega muy lento para no perturbar a las ballenas, para no generar ruido, muy lentito. No es una operación turística. Y era realmente impresionante el silencio, las aves, las colonias de lobos marinos, de elefantes marinos, la cantidad de vida que hay en ese lugar. Es uno de los lugares más increíbles. A estos lugares. Y justamente por eso lo que hicimos fue grabar un documental. Nos acompañó Carolina Regui y Benjamín Vicuña. Entonces estuvimos recorriendo toda la región de Magallanes, hablando con la gente, hablando con las comunidades, aprendiendo sobre la cultura milenaria de la zona, y también hablando con biólogos, con científicos que nos mostraron un poco cómo está avanzando una industria que, por supuesto, tiene todas las características de una industria que produce empleo, pero al mismo tiempo que la verdad, en Chile es la industria que tiene el récord de violaciones a la normativa ambiental, récord de accidentes laborales, que utiliza 500 veces más antibiótico de lo que se permite en Noruega, donde los salmones son originarios, que produce verdaderas montañas de fecas debajo de las jaulas de salmón. Los salmones llegan a botar por ciclo productivo, es decir, jaulas que además pueden llegar a tener
varios pisos de altura, como un verdadero gueto submarino. Matías, ¿y por qué sucede esto? ¿Hay falta de regulación absoluta? Porque que suceda esto, no sé, por antibióticos, la cantidad que sea diferente en Noruega, acá es... Fundamentalmente porque en Chile hemos entregado nuestros recursos naturales y nuestras costas con tal de producir riqueza para algunos, ¿no? Eso en estricto rigor no es un modelo productivo. Lo mismo pasa un poco con la privatización de las aguas, ¿no? No tiene mucho sentido pensar en una economía saludable si yo soy dueño del aire o del agua, que es más o menos lo mismo. No se genera un comercio justo, ¿no? Si yo te vendo el agua es como que te vendiera el derecho a vivir. Y eso hoy día en Chile pasa. Entonces la realidad es que, más que yo decirte hay una normativa laxa, hay una especie como de filosofía de vida que está orientada al sacrificio de ciertos territorios y de ciertas zonas. Lo que vemos en Quintero Puchuncaví, ¿no? La Constitución dice tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero y uno mira a Quintero y... ¿Hasta qué punto? Claro, entonces mirar para arriba y uno dice... puede que no sea tan verdad que esta ley no se esté cumpliendo. Y entonces echamos la normativa y decimos, bueno, pues las autoridades dicen que en realidad si nos ponemos muy rígidos con esto, separaría la economía y entonces en realidad esto no es contaminación. Claro. Entonces nos dicen, no, pues en realidad no está tan contaminado el aire, en realidad no es. Lo mismo pasa en la Patagonia. La realidad es que se creó el Parque Nacional Cahuéscar como un upgrade a una reserva forestal. En vez de crearlo, estamos hablando de un territorio, ya les expliqué, que tiene un montón de costa. Es básicamente un territorio que está compuesto por islas, prístinas, puras. Ese parque nacional fue creado intencionalmente a solicitud de del ministro de Economía del segundo gobierno de Michelle Bachelet, en una reunión que está ahí grabada, están las actas, etcétera, sin el mar. Sin el mar. Sin el mar. Ya. Entonces, en el fondo, es como, haciendo la metáfora aquí con el... Esto está protegido, todo esto no. Y todo esto, para resolver el problema, se crea con la figura de reserva. Pero en la práctica hay una isla acá, hay otra isla acá, hay otra isla acá, hay otra isla acá, todas estas son entradas de mar y las salmoneras se podrían instalar al lado. Sin problema. Sin problema. Claro. Ahora, Matías, para que la gente lo pueda entender también en su casa, muy didácticamente, ¿cómo afecta la instalación de una salmonera en el ecosistema tan puro como tú nos has mencionado? ¿Qué va a empezar a pasar o qué pasaría, ¿no? si se instalaran? Es realmente brutal, porque la gente no sabe cuán tóxica puede llegar a ser la industria, salvo aquellos que viven en Chiloé. No sé si ustedes han estado en las playas de Chiloé, está repleto como de polvito plástico. Entonces partamos por ahí. Para abaratar costos, se utilizan operaciones plásticas con boyas de Plumavit, cuyo oleaje, digamos, ¿no? Los salmones necesitan agua dulce y agua salada, ¿no? Suben a poner sus huevecillos en agua dulce, ese es el ciclo natural. Cuando son transportados en camiones hasta estos lugares, terminan finalmente requiriendo alimento, y ese alimento viene también de la pesca directamente, de distintas locaciones. Esa pesca muchas veces ya está contaminada por plástico. Perfecto. Para producir 1 kilo de salmón se necesita más que 1 kilo. Nosotros creemos más de 2 o 3, pero la industria recientemente nos confirmaba que se requería entre 1.2 y 1.3 kilos. Es decir, se pierde alimento. Parte de ese alimento que los salmones producen, ¿no? Parte del alimento que se arroja llega al fondo marino. Pero además, eso es material orgánico. Además, los salmones producen, porque están en un ciclo permanente, incluso se les ponen luces, está todo en el documental, producen 900.000 kilos 900 toneladas de fecas, que terminan formando, que van cayendo hacia el fondo, y por último decantan, pero transforman el fondo marino, donde viven crustáceos, algas, pececitos, donde los peces colocan sus huevos, en un verdadero fango, que puede llegar a tener incluso metros, que es lo que ya hemos visto en Chiloé. Entonces van desertificando. Ese material no solo liquida el fondo marino, y los salmones viven en el fondo arriba de una montaña de fecas, ¿no? Entonces, es un poquito asqueroso. Bajo ese manto no vive nada. Pero sobre ese manto, básicamente lo que empieza a ocurrir es que el material orgánico da lugar a floraciones algales, básicamente algas, algunas de ellas con características neurotóxicas, floraciones algales nocivas, que terminaron, lo hemos visto, con ballenas varando en distintos lugares y que terminan liquidando la vida. Pero cuando esas floraciones se activan, consumen todo el oxígeno de la columna de agua. Y eso significa condiciones anaeróbicas, ¿no? Condiciones que son incompatibles con la vida. El 91% de las jaulas de salmón que están disponibles en Chile tiene condiciones anaeróbicas, de manera muy clara. Además,
el Parque Cahuéscar, que de nuevo fue creado a medida, sin protección del mar. Nosotros creemos que tampoco deberían poder instalarse en una reserva, Claro. pero la industria del salmón recientemente emitió un comunicado, por supuesto diciendo que nosotros éramos mentirosos, pero confirmando que según su creencia ellos se pueden instalar en una reserva. Es decir, dándonos en resumen la razón, diciéndonos que quieren instalarse en la reserva, por lo tanto quieren instalarse en el Parque Nacional, siendo estrictos, ¿no? Lo más terrible es que el Parque Alberto de Agostini, que está creado hace mucho más tiempo, como no había regulación suficiente, hay jaulas salmoneras en ese parque que está creado con la ley de Dios, que está creado en la práctica con el agua y el mar. Esos centros ya están en condiciones anaeróbicas, es decir, ya destruyeron un parque nacional. Y esos mismos centros son los que se podrían relocalizar. Mover, claro. Es decir, es una industria a la que estamos moviendo de un lugar donde no debería estar, pero en donde destruyó, a otro lugar en donde no debería estar. No debería estar y que va a seguir destruyendo. Y va a seguir destruyendo. Entonces, Matías, y esas zonas que ya quedan inhabilitadas, que ya murieron, ¿no son recuperables mucho es tiempo? muy difícil recuperar, fundamentalmente por la cantidad de contaminación y el impacto ambiental que tienen sobre estos territorios. La vida en general tiende a requerir decenas de años, cientos de años incluso, un bosque para recuperarse. El fondo marino tarde o temprano se va a recuperar. El punto es que la vida que está habitando los fiordos marinos en ese lugar alberga a más del 50% de los cetáceos conocidos en la Tierra. Hay que recordar que las ballenas fundamentalmente migran por todo el planeta y que además en ese lugar tenemos colonias específicas de delfines que son endémicos de esos lugares, particularmente el delfín chileno, que es como un gatito tipo delfín, es un poquito más chatito, más chiquitito, mide menos de 1 metro. Esas especies solo existen en ese lugar. Y las otras que migran, como las ballenas jorobadas, que están en un cierto grado de amenaza significativo, pero además ballenas 6 y otras que ya han quedado atrapadas en la red. Les conté un pedacito nomás de la contaminación, pero además la red, en el mismo documental se ve, hay centros abandonados en esos lugares en donde las redes estaban colgando a metros de ballena con sus crías, ¿no? Situaciones como esas terminan básicamente permitiendo la extinción de especies. Entonces, por mucho que el fondo marino se recupere, esas especies hoy ya no tienen más capacidad, porque el cambio climático está reduciendo sus alimentos, porque el tráfico de embarcaciones, que es otro de los impactos de la salmonicultura, pero a nivel global está haciendo que se encuentren menos. Son animales que dependen del sonido en el mar, y el sonido se enmascara a través de, por el ruido de otros motores, por lo tanto se están encontrando menos. El cambio climático hace menos alimentos. La destrucción de hábitats está evitando que tengan suficiente alimento, lo que las está dispersando. Y son mamíferos, vuelven siempre al mismo lugar. No van a recorrer buscando alimento a la buena de Dios. Matías, entonces, estamos hablando de la extinción de especies, que es responsabilidad de todo chileno evitar. Así es. Matías, como Greenpeace, ¿cuál es la solución con respecto solo al punto de la instalación de salmoneras? ¿Cuál sería, bajo su punto de vista, la mejor solución para que puedan convivir una industria y Hacerse obviamente... cargo. Es hacerse cargo en dónde están. La realidad es que los fiordos patagónicos del sur, de la Patagonia, no debiesen recibir a esta industria más. Nosotros nuestra pedida es muy simple y tiene por fin exigirle al gobierno que haga valer el sentido común y los compromisos que señalaron. El primer punto es impedir a toda costa que se instalen nuevos centros salmoneros en el Parque Nacional Cahuéscar. Menos aún estos que ya contaminaron. Eso, ahora, ya. Eso no puede pasar. Perfecto. Y lo increíble es que ha sido la propia salmonicultura, ha sido el propio Consejo del Salmón el que ha dicho que quieren hacerlo y que según ellos está en regla, por lo tanto no es problema porque es legal. Y también es legal que las mujeres no reciban la herencia, digamos, claro, un montón de cosas que están muy mal, porque son legales. Este es un muy claro ejemplo de un punto en donde la ley es lo que está mal. Por lo tanto, validarse en eso, la verdad, es bien ridículo, es bien absurdo. Punto número 2. Es completamente inaceptable entregar nuevos permisos de salmonicultura en esas áreas, ¿no? Y lo que estamos pidiendo es ampliación del Parque Nacional Cahuéscar para rectificar lo que es a todas luces una trampa. Y que se reconozca que en esa zona no puede haber salmonicultura y que lo que debiera haber es la protección de un parque nacional en su conjunto. Perfecto. Claro. Hay que recordar que estamos hablando de una industria que en Chile produce muchísimo empleo, mucha producción, es el segundo sector productor más importante del país, por eso el lobby, pero que está prohibida en Washington, está prohibida en Tierra del Fuego, está prohibida por las consecuencias que genera. Entonces,
Porque ni siquiera les conté cuando los salmones se escapan y se comen los huevecillos de los demás peces y dejan sin alimento a las comunidades. Los químicos que hay que ponerles porque los salmones están llenos de piojo, que generan efectos en todo el territorio y que hacen que los recolectores de agua, de algas, de moluscos y otros pescadores pierdan su empleo y solo tengan que trabajar a la salmonera. Eso es por acumularlos en un lugar reducido, una gran cantidad. Todo ese proceso de destrucción no solo es del medio ambiente, no solo extingue especies, no solo limita los hábitats de especies que están amenazadas, literalmente va destruyendo también los territorios, y ya lo vimos con el virus ISA, lo vimos con la crisis del Chiloé. Las empresas levantan sus anclas, cobran sus pólizas de seguro, sube el precio del salmón, así que no pierden tanto, cobra los seguros, por lo tanto no pierden, y ellos se van y la gente queda con todos los problemas. Entonces en el fondo es pan para hoy y hambre mucha para mañana. Una industria salmonera puede continuar con sus operaciones y al mismo tiempo cuidar el entorno, o es imposible esa jugada, ese como equilibrio, ¿no? Hay que distinguir entre acuicultura y salmonicultura. Perfecto, ya. Partamos de esa primera distinción. El cultivo de peces y el cultivo de salmones es una categoría del cultivo de peces. Los salmones están importados por parte de una industria de capitales fundamentalmente extranjeros, noruegos, japoneses, chinos, etcétera, que llega a Chile a instalarse y que esos capitales, en último caso, también se van, ¿no? Que desperdicia alimento y que requiere gigantescas cantidades de antibióticos. Hay que recordar que la principal amenaza que nos ha dicho Naciones Unidas, la OMS, ¿no?, la organización que de alguna manera nos salvó la pandemia, es la resistencia a los antibióticos, y en este caso los estamos tirando a las zonas más limpias del planeta. Es realmente increíble. 500 veces más de lo que se entrega en Noruega. Y eso no lo desmintieron los salmoneros. Okay. La desmentida que nos hicieron. Eso significa que es verdad. Por lo demás, son cifras que hemos tenido que conseguir a través de juicios, porque de buenas a primeras esas cifras no son públicas. Entonces, Océano los ha tenido que conseguir de esa manera. Entonces, en términos prácticos, el cultivo de peces es perfectamente viable. Podría hacerse con especies locales y no este salmón que además está teñido. No sé si ustedes sabían, el salmón tiene una verdadera paleta de colores, cosa que busquen paleta de colores salmonicultura en Google y se van a encontrar con una especie como muestrario de cerecita, ¿no? Que no es lo que vemos normalmente en la industria que se está visualizando ahora. Matías, ¿Puede ser compatible la acuicultura? Por supuesto que sí. Ya. Sin embargo, salmón importado que tiene este nivel de conflicto, la verdad a nosotros nos parece una industria insensata. Sin embargo, hay gente que quiere consumirlo. Lógicamente, háganse cargo de la situación en donde ya están instalados y la producción es suficiente. Ya es el segundo sector exportador más importante del país. Matías, este tema y muchísimos más que nos gustaría seguir y que es necesario poner sobre la mesa y abordarlos en nuestro canal. Te damos las gracias. Pero no quiero que nos despidamos antes de que nos den las señas de dónde podemos ver el documental. Por aquí no. Se estrena el día jueves 6 de octubre en History Channel, que se alió con nosotros y está disponible. Ya tiene más de 120.000 visitas. Ha sido realmente impresionante lo que ha pasado. Increíble. La gente lo está mirando hasta el final. Es cortito, dura 27 minutos. Con Benjamín Vicuña y Carolina Rey. Está disponible en el canal de YouTube de Greenpeace. Perfecto. Y también, por supuesto, quien quiera aliarse con nosotros, dado que esto se hace única y exclusivamente con dinero de socio. Greenpeace no acepta dinero ni de empresas, ni de partidos políticos, ni de gobierno. Puede hacerse socio y ayudarnos a producir las próximas piezas y acciones de campaña que vamos a estar realizando para que esto no ocurra. Estamos viendo ahí la página de Greenpeace, ahí se puede donar, usted puede hacer un aporte monetario. Y bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y que estés acá en nuestro estudio, de verdad, con un tema importantísimo, muy delicado y y muy también para quizás muchas personas desconocido, y que lo podamos visualizar acá, para nosotros es súper bueno. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Revisamos también el Instagram, que también lo pueden seguir, Greenpeace Chile, y tomar conciencia. Gracias, Matías. A ustedes, pues muchas gracias. Cariño y felicitaciones a todo el equipo de Greenpeace. Temazo. Temazo que me encantaría que siguiéramos abordando. Que uno queda, pero ahí. Así que, bueno, nosotros vamos a continuar, tenemos que separarnos, pero antes vamos a invitar a toda la gente de Greenpeace, primero que le mandamos un saludo gigante, a disfrutar de la música nacional, música chilena, porque hoy día celebramos el Día de la Música Chilena, ¿no? Así, ahí nos vamos con este temazo de música chilena y ya volvemos después de este breve corte comercial.